Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura que acabo de hacer pertenece al capítulo 17 del Evangelio de Lucas, versículos del 11 al 19. Jesús iba de camino a Jerusalén. Jesús iba de camino a Jerusalén. Jesús no se detiene. Jesús está constantemente en movimiento. Jesús pasa constantemente cada día entre nuestras vidas. Él pasa por nuestros corazones. Y si se detiene para enseñar, para amonestarnos, para corregirnos, y se detiene para sanarnos. Del resto, Jesús está siempre de camino. Esa palabra camino hay que relacionarla con Jesús, porque Él mismo es el camino para llegar a Dios. Recordemos esa frase maravillosa que se consigue en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús iba de camino a Jerusalén y pasando entre dos comunidades, Samaria y Galilea, se le acercaron allí y salieron a su encuentro unos leprosos. No fue tal cercanía tampoco. Ellos salieron a su encuentro y se detuvieron muy lejos. Dice acá el capítulo 17, versículo 11 del Evangelio de San Lucas, 11 en adelante hasta el 19 es esta lectura. Y aún de lejos estos leprosos gritaron. Muchos de nosotros podemos estar también por nuestra condición pecadora, podemos estar también por nuestra condición de necesitados, podemos estar no tan cerca de Jesús, podemos estar
retirados, lejos de Jesús. Sin embargo, tenemos la oportunidad, como estos leprosos, de gritarle, porque Él no se hace sordo a nuestra voz, no se hace el sordo ante nuestras súplicas. Estos leprosos, por su condición de enfermos de lepra, tenían que estar fuera de la comunidad, alejados, apartados, no eran nadie ni nada. Sin embargo, les alcanza esa chispita de fe, de confianza y de esperanza en Jesús, y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Esta es una oración para recordarla toda la vida, desde nuestros sitios de trabajo, donde nos desenvolvemos, a donde vamos, donde estemos, aún descansando, que podamos decir: Maestro Jesús, o Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlos, Jesús hacia lo lejos, lo único que les dijo fue: vayan a presentarse ante el sacerdote, que era el que autorizaba de nuevo que se reintegraran a la comunidad, porque era el primer testigo y verificaba su sanación. Entonces Jesús ni siquiera les preguntó absolutamente nada, ni les dijo: ustedes están llenos de lepra por pecadores, ustedes no pueden ni siquiera dirigirse a mí, además son samaritanos, no pueden. Ustedes pertenecen a otra comunidad, a otro tipo de familia. Yo he venido solamente para un grupito, aquí para los hijos de Israel. No, Jesús lo que les dijo fue: vayan a presentarse a los sacerdotes. Esto nos quiere decir muy claro a cada uno de nosotros que el cristiano verdadero, el cristiano que quiere recibir de Dios su curación, que se quiere acercar a Jesús, que quiere estar en el camino hacia Dios, pues debe obedecer a su palabra, obedecer a su mandato. Vayan a presentarse a los sacerdotes, vayan. Como un buen hermano, como un buen padre, que le dice allí a su familiar: vaya a casa de fulano o vaya a hacer esto. Y uno dice: no, pero espérese un momentico, déjeme echarle el cuento. Es que usted no entiende, es que usted no sabe, por favor atiéndame. Y uno responde o le vuelve a replicar: vaya donde lo estoy mandando, dice el papá o la mamá a sus hijos. ¿Cuál es el deber del hijo? Explicarle que lo que tiene es que obedecer. El papá y la mamá saben a dónde los está mandando y saben que hay allá algo que no les va a perjudicar, por el contrario, que les va a servir tanto a ellos como al resto de sus hermanos. Jesús les dijo: vayan a presentarse ante el sacerdote. ¿Y qué pasó? Fueron obedientes. Pero mientras que iban por el camino, entonces quedaron limpios, quedaron sanados, pero uno solo fue el que, al verse que estaba curado, dio gracias a Dios, empezó a alabar a Dios en voz alta y se postró ante Jesús. ¿Cuántos de nosotros somos curados, liberados, protegidos por Jesús? Muchísimos, aún más en este tiempo de pandemia. Allí están las estadísticas. ¿Cuántos se han enfermado? Muchísimos. ¿Cuántos se han curado? Muchísimos. ¿Cuántos han muerto? En relación a esas estadísticas, sin decir que no sentimos dolor por nuestros hermanos que han fallecido, son bajas las estadísticas de los muertos en comparación con los que han sido sanados. Hay que regresarse a Jesús, hay que darle gracias a Jesús, hay que alabar el nombre de Dios. ¿Y quién lo hizo? Un samaritano. Fíjense ustedes cómo hay personas que, aún creyéndonos nosotros mejores que los demás, ellos dan mejor testimonio de ser agradecidos con Dios que nosotros, que nos llamamos cristianos y que decimos que amamos a Dios y que lo queremos mucho.
Este hombre se regresó y Jesús lo deja allí como enseñanza, pero ¿qué pasó? No eran 10. Y entonces, ¿qué ha pasado con los otros 9? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que nos salva ante Dios? La fe. Una fe acompañada de obras. Completamos nosotros con Santiago. Nos dice allí en la carta de Santiago, también en la Sagrada Escritura, casi al final de la Biblia. Una fe profunda de confianza interna en Dios. Sabernos que Él nos escucha, que nos atiende, que no somos excluidos por Él. Reconociéndonos nosotros alejados de Jesús por nuestra mancha, por nuestra impureza, por nuestros pecados. Pero aún así, sabemos que estamos llamados a hacer siempre obras buenas y a confiar en la salvación de Jesús. Por eso lo completamos con fe y con obras también hacia los demás. Jesús actúa también por medio de nosotros, cuando somos caritativos, cuando socorremos a los más débiles, cuando ayudamos a la persona que lo necesita. Recordando un poco aquello de la carta del apóstol San Pablo a Tito en el capítulo 3, versículos 1 y siguiente. Estemos siempre obedientes al Señor, estemos siempre dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insultemos a nadie, que evitemos los pleitos y que seamos siempre sencillos y tratemos a los demás con amabilidad y con esa humildad de este leproso samaritano. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.